por favor, les pido a los doctores Lascano, Barquera, Celia, si pueden por favor pasar. Yo creo que vamos a sentarnos ahí Bueno, en primer lugar quisiera yo agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y sobre todo en particular a su presidenta, la doctora Lourdes Mota, por la invitación a presentar este panel especial del Instituto Nacional de Salud Pública. Le agradezco mucho a Lourdes la iniciativa para darnos este espacio y que también quisiera yo que fuera permanente, lo mismo que hemos planteado que la Sociedad Mexicana de Salud Pública tenga siempre un espacio en los congresos del Instituto Nacional de Salud Pública. Y este espacio para nosotros es muy importante porque nos permite participar con una sociedad con la que compartimos objetivos, con la que compartimos aspiraciones y que claramente tenemos que estar muy comunicados. Quiero también felicitar al Consejo Directivo por la calidad de este encuentro. Lamentablemente yo no pude estar los días previos, pero la calidad de los ponentes y la calidad del día de hoy, que sí estuve presente, realmente es muy elevada y los felicito porque han logrado un gran evento. También quiero agradecerles el apoyo que les dieron a nuestros alumnos, que veo a muchos alumnos del Instituto Nacional de Salud Pública aquí presentes, gracias al apoyo. Por favor, levántense los alumnos de la Escuela de Salud Pública y de veras les agradecemos, Lourdes, por el apoyo que nos dieron. Y desde luego también es un gran gusto ver a tantos egresados de la Escuela de Salud Pública de México que están por todos lados muy presentes. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una muy breve introducción y después pasar a sentarme junto con mis colegas directores de los centros, quienes van a hacer 3 presentaciones de 10 minutos muy breves para respetar los tiempos porque sabemos que estamos un poco atrasados. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre algunas de las contribuciones del Instituto Nacional de Salud Pública, pero empezando por la metodología que estamos utilizando para poder vincular la generación de conocimientos con la acción, con el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Y empezamos hablando de la misión del Instituto Nacional de Salud Pública, que ustedes la tienen ahí, pero el día de hoy quiero enfatizar parte de nuestra misión, que es la generación y difusión del conocimiento y la investigación multidisciplinaria para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Es decir, el conocimiento que generamos no debe ir solamente a publicaciones nacionales e internacionales, que en sí mismo es un buen objetivo porque contribuimos a la generación del conocimiento, pero también es una tarea muy importante la de la aplicación de ese conocimiento para mejorar la salud de la población. De otra manera, no estaríamos cumpliendo con esta misión del instituto que finalmente lo que intenta es incidir en mejorar las condiciones de la población. Y aquí quiero presentarles un modelo que hemos adoptado para el diseño de políticas con base en evidencia, que tiene varios pasos que marcan la agenda de investigación del instituto y algunas actividades de colaboración entre el instituto y los funcionarios públicos y los tomadores de decisiones. Empezamos siempre con el estudio de la magnitud, distribución y tendencias de los diversos problemas de salud que aquejan a nuestra población y de los principales determinantes conocidos. ¿Cómo lo hacemos? Esto generalmente lo hacemos a través de las encuestas nacionales, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la encuesta de adicciones, varias encuestas que realiza el instituto
Y esta evidencia claramente pues es una evidencia que México tiene que producir, nadie más que nosotros debemos producirla. El segundo paso es el conocimiento sobre los determinantes o los factores de riesgo de los diversos problemas de salud que enfrentamos. Esto desde luego se recurre a las revisiones de literatura universal, pero también nuestro instituto contribuye con la generación de evidencia que después evidentemente aparece en la literatura universal. Tenemos después como tercer punto el conocimiento sobre la eficacia y la efectividad de las acciones, intervenciones o programas para la prevención o control de los problemas de salud de interés y las recomendaciones de grupos de expertos, también a través de la revisión de literatura, pero repito, también contribuyendo el instituto a ir alimentando esta literatura universal. Pasamos luego al desarrollo de políticas al estudio de las políticas y programas disponibles para la prevención o control del problema de salud o de los problemas de salud en el país, y esa desde luego también tiene que ser una evidencia producida localmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, también parte de las encuestas tienen módulos que identifican los programas. Acabamos de oír precisamente una presentación sobre la ENSANUD y cómo se identifican pues, los efectos de los programas y los programas existentes, la evaluación de diversas programas o acciones. Después viene una tarea muy importante que es la adaptación de la evidencia científica, tanto la evidencia internacional como la generada localmente, a la situación local. Este es un proceso de análisis y síntesis de la información que nos lleva entonces al diseño de propuestas de políticas o programas. Y este paso en el diseño de políticas y programas requiere de la participación de las personas que están a cargo de los programas, de los tomadores de decisiones y frecuentemente también del poder legislativo. Estas propuestas deben traducirse a programas, políticas, regulaciones, leyes, y ahí claramente el papel que juegan nuestros funcionarios públicos de la Secretaría de Salud, de otras secretarías relevantes para la salud de la población, para los determinantes sociales de la salud, y también los legisladores, el poder legislativo. Y finalmente cerramos el círculo con la evaluación de diseño, implementación y resultados y efectividad, la evaluación de los distintos programas que alimentan el diseño o el rediseño de programas, y de esa manera se mejora la política pública. Este es entonces el esquema general que utilizamos, y las siguientes 3 presentaciones, que estarán a cargo de 3 de nuestros directores del instituto, abordan precisamente ejemplos del uso de la evidencia científica para el diseño de políticas y programas. El primero de ellos será presentado por el doctor Eduardo Lascano Ponce, que es el director del Centro de Investigación en Salud Poblacional, y que aprovecho para presentarlo, darle la palabra, y después iré presentando a los otros directores. El doctor Eduardo Lascano, como decía yo, es el director de uno de nuestros centros, el de investigación poblacional. Él tiene su maestría y doctorado en epidemiología, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias, y ha tenido un gran éxito en cuanto a publicación y a impacto de sus publicaciones. El doctor Lascano ha tenido diversas premios, distinciones. Fue, por ejemplo, visitante científico de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, JARC, que está en Lyon, Francia. Recibió también un premio al mérito estatal de investigación en la subcategoría de investigación científica. También la legislatura del Congreso de Morelos le entregó una medalla de honor en la rama de ciencias al doctor Lascano.
Y estas son algunas de las distinciones que Eduardo ha recibido. Le pido entonces, Eduardo, que haga su presentación, o si quiere hacerla desde allá o pasar acá. Sí, muchas gracias. Nuevamente agradecemos la amable invitación de la que fuimos objeto para participar en este evento, que es muy importante. Y básicamente, instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública tiene una de sus principales responsabilidades es generar conocimiento que sea útil. Y esto es algunos de los ejemplos que yo, en forma muy breve, les voy a describir, es cómo este conocimiento, mediante alianzas también estratégicas con diversos actores, es posible también que tenga una enorme influencia en políticas públicas. Bueno, también me complace referir que recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, mediante una evaluación externa, ha considerado a la Revista de Salud Pública de México y le ha dado un reconocimiento por considerarla la mejor revista científica de México, no solamente en el ámbito de la salud, sino en todas las áreas del conocimiento. También, mediante una evaluación externa, el Instituto Nacional de Salud Pública es considerado dentro de las instituciones académicas el mayor productor científico de mayor impacto en el ámbito de la medicina. Y esto es también no solamente por su nivel de citación, de su producción científica y de la importancia y oportunidad de las publicaciones también que genera, sino también por la enorme influencia que ha tenido gran parte de su conocimiento precisamente en políticas públicas. Algunos de los ejemplos que yo les puedo referir, muy brevemente, es el desarrollo de la Encuesta Nacional de Niños y Niñas y Mujeres en 2015, que llama la atención que es la primera en cuanto a desarrollo infantil que se genera en el contexto de México y que también la hace comparable con múltiples países que la han desarrollado periódicamente durante los últimos 15 años. Hay diversos indicadores que hoy en día son nuevos para el contexto de México, particularmente de desarrollo infantil temprano, de funcionamiento y discapacidad, en donde también se han generado diversas publicaciones, y también en cuanto a conducta sexual desde edad temprana en la adolescencia y en mujeres en edad reproductiva. Es uno de los elementos también que consideramos que recientemente es muy sustantivo. Hay diversas áreas, particularmente en el centro que yo dirijo, que también ha sido exitoso recientemente. Una es una interacción con el Instituto Nacional de las Mujeres, que comisionó al propio Instituto Nacional de Salud Pública para hacer diversas actividades dentro de esta estrategia multicéntrica interinstitucional, y se generó una página web que durante los últimos 2 años ha tenido más de 1 millón de visitas, la mayor parte de ellas, el 70% en mujeres. Esta página que se conoce como ¿Cómo le hago?, para la prevención del embarazo, y que la propia Secretaría de Gobernación, la CONAPO y el Instituto Nacional de las Mujeres la ha adoptado en forma muy estratégica como una de sus principales líneas de acción en la prevención del embarazo adolescente. También desde esta perspectiva se generó un curso virtual para personal de salud, y sin duda gran parte de todos ustedes se pudieran beneficiar. 25,000 participantes ya han concluido todos los contenidos y han completado las competencias que eventualmente se deben de adquirir al participar en este tipo de iniciativas. Es sobre salud sexual y reproductiva, y particularmente en la prevención del embarazo adolescente.
grupos de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública también han tenido mucho éxito en relación al ámbito de la salud ambiental. El instituto coordina el nuevo Índice Nacional de Calidad de Aire y también ha participado recientemente y en forma muy sustantiva en el programa Megalópolis, que por su acrónimo se llama ProAire. Básicamente ha generado y brindado la información que en relación a los efectos en la salud de la contaminación ambiental y los costos que eventualmente a esto significa, y también las posibles intervenciones que puedan ser utilizadas para minimizar este gran impacto en términos de la salud, también en el ámbito local y regional, y forma parte también del Comité Científico Técnico de seguimiento a las contingencias, particularmente en la Ciudad de México. Bueno, uno de los ejemplos también que ponemos a consideración es como uno de los grandes programas que se implementan en la propia Secretaría de Salud, que es el programa de prevención y control del cáncer cervical, la innovación que se generó y que ha sido reconocida en un ámbito internacional, en gran medida también fue implementada por información científica que se generó en el propio Instituto Nacional de Salud Pública. A este respecto, México fue el pionero en incorporar una prueba de ADN de virus de papiloma humano en programas de prevención secundaria, de detección oportuna de cáncer cervical, y esto fue derivado también de grandes estudios poblacionales en más de 250,000 mujeres que realizamos en el Instituto Nacional de Salud Pública. También la estrategia de esquemas alternativos de vacunación contra el virus de papiloma humano, en primera instancia fue recomendada por el propio Instituto Nacional de Salud Pública, adoptada por el gobierno federal y también con mucho éxito, como les voy a describir a continuación. Esta información también que generamos y que se promovió en esta nueva estrategia de detección oportuna de cáncer cervical ha dado como resultado un enorme esfuerzo gubernamental de la propia Secretaría de Salud, de tal manera que hoy ya se cuenta con una infraestructura de laboratorios de virus de papiloma humano en México, prácticamente en un ámbito nacional. Y México es considerado el campeón de esquemas alternativos de vacunación contra virus de papiloma humano, que aunque originalmente con otra perspectiva habían sido implementados en una provincia de Canadá, se implementaron formalmente como política pública en México y posteriormente muchos países en los que también participamos dentro de sus discusiones para innovar precisamente este tipo de esquemas, lo fueron adoptando, de tal suerte también que posteriormente la Organización Mundial de la Salud recomendó el esquema de 2 dosis en menores de 15 años a partir del año 2014, y hoy en día más de 60 países lo han implementado. También la propia Secretaría de Salud comisionó al Instituto Nacional de Salud Pública para evaluar la inmunogenicidad de estos esquemas alternativos. Hoy estamos terminando esta estrategia que originalmente se conocía como el 0660, donde ya se evalúan 6 esquemas alternativos, incluyendo 2 dosis, esquemas también de dosis que se conocen como booster, que también dan cuenta, particularmente en las que se evalúan de 3 versus 2 dosis, que no hay inferioridad en términos de inmunogenicidad. Y el Instituto Nacional de Salud Pública ya participa y forma parte de este consorcio internacional que se ha constituido para acelerar la implementación de una dosis de vacuna contra virus de papiloma humano, que bueno, tiene un componente también científico y una justificación que en el futuro inmediato también va a brindar diversa información científica
considerando que con la evidencia actual, con una estrategia de una sola dosis a todas las mujeres antes de los 15 años a nivel mundial, sería el preámbulo de la erradicación del cáncer cervical. Estos son algunos de los ejemplos y de las alianzas que en forma estratégica gran parte de la información que hemos generado en grupos del Instituto Nacional de Salud Pública ha tenido un éxito, y seguramente la posible alianza también con la propia Sociedad Mexicana de Salud Pública y con todos ustedes podría todavía consolidar gran parte de esta información que puede ser muy útil en política pública. Muchas gracias. Le agradezco mucho al doctor Lascano, quien nos ha ilustrado, nos ha dado ejemplos de la generación y traducción de la investigación para el diseño de acciones y de políticas de salud en 3 áreas: en salud sexual y reproductiva, en salud ambiental y en la prevención de cáncer, concretamente cáncer cervicouterino, tanto en detección, usando técnicas de detección temprana como de vacunación. Ahora le voy a pedir al doctor Simón Barquera que nos presente algunas de las contribuciones en el campo de las enfermedades crónicas. El doctor Barquera es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud de nuestro instituto a partir de este año. Es médico y cursó sus maestrías y su maestría y doctorado en nutrición y epidemiología nutricional en la Universidad de Tufts. Ha participado en múltiples organismos internacionales en los campos de nutrición, obesidad y enfermedades crónicas. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI3, y forma parte de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, y también ha sido distinguido con diversos premios. Voy a destacar solo 2 recientes. Uno es el premio por su impacto en la nutrición que otorga la Escuela Friedman de Ciencias Políticas de la Universidad de Tufts a sus egresados. Obtuvo este premio en 2016, y también la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó un premio que otorga a sus egresados distinguidos. Simón, si me haces favor. Muchas gracias. Es también un gran honor. Agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es un honor estar con tantos salubristas y saludo con mucho cariño a los estudiantes de nuestro instituto. Yo voy a hablar un poco de lo que hace el centro, y como son muchas áreas, los ejemplos que voy a poner son más del área de obesidad, y les voy a platicar un poquito de cómo en obesidad hemos aportado y contribuido con evidencia para la generación de políticas públicas. Quiero solo aprovechar para decir que en el centro tenemos una gran cantidad de temáticas en las que estamos avanzando mucho. En estas temáticas pues son como 7 grandes grupos, donde destacan un grupo que hace políticas públicas, estudios de alimentación y de programas, diseños, evaluaciones, análisis. Hay otro grupo que hace patrones de dieta y también estilos de vida, actividad física, sedentarismo, desnutrición, micronutrientes, lactancia materna, enfermedades crónicas en la parte de prevención, pero también control y complicaciones, seguridad alimentaria, promoción de la salud. Y también tenemos algunas áreas que son más horizontales, como métodos de evaluación de la dieta o de la actividad física, donde trabajamos con los otros centros, porque pues estos son temas que ya son muy importantes para todas las investigaciones. Saber qué tanta actividad hace la gente o cómo se alimenta. Y de las cosas que nos están interesando mucho en los próximos años, pues estamos empezando a estudiar mucho cuestiones de salud hepática, de salud renal y conflicto de interés, que como ustedes saben es una de las grandes problemáticas en salud pública, y prevención de conflictos de interés pues va a tener tanta importancia como la tienen las vacunas que nos han estado
diciendo en prevención y en el avance de políticas de salud pública. Bueno, en esta gráfica lo que pueden ver es una serie de encuestas que han sido generadas por el Instituto Nacional de Salud Pública y que han permitido caracterizar la obesidad en México. México es uno de los países en el mundo que mejor explicado tiene el problema de la obesidad a nivel nacional y subnacional, y eso es gracias a este sistema de encuestas donde hemos participado durante muchos años, desde la encuesta nacional de nutrición de 1999 e incluso analizando la de 1988. Estas encuestas lo que permitieron además es identificar un tema de alta importancia y prioridad y entonces investigar cuáles eran los posibles determinantes para hacer una serie de propuestas de soluciones. Ustedes también han escuchado de la problemática de diabetes y la diabetes la hemos estado también caracterizando en esta serie de encuestas. Aquí, por ejemplo, les tengo un dato que es muy consistente con lo que se ve a nivel nacional. Este es de una encuesta que hicimos en el 2015 en la Ciudad de México, donde hubo un 13.9% de prevalencia de diabetes. Y algo que llama mucho la atención es que de esta prevalencia de diabetes siempre hay un porcentaje que es hallazgo de la encuesta, es decir, solo hay un cierto porcentaje que ya sabe que tiene esta condición. En este caso fueron 71% que fueron diabéticos conocidos y hallazgo de la encuesta fueron casi el 30%. Entonces aquí se identifica una oportunidad claramente. Tenemos a lo largo de las encuestas un grupo de pacientes que son diagnóstico previo y otros que son hallazgo. Si ustedes ven la línea punteada roja, esa pendiente de aumento es lo que ha ido aumentando el diagnóstico previo de diabetes y ese es un logro de la política nacional que nosotros hemos podido documentar con las encuestas. A veces se critican periodistas o se preocupan, dicen es que ha ido aumentando de 7.4 a 9.9. La respuesta es no, queremos que aumente todavía más, queremos que ese indicador se aproxime al 14% o al 13.9%, que es la prevalencia de diabetes, es decir, queremos que todas las personas con diabetes sepan que tienen diabetes. Entonces, ese es un gran logro, representa a millones de mexicanos que ya saben que tienen esta condición. Ahora, ¿por qué es importante saber que uno tiene un diagnóstico previo? Porque la gente que tiene diabetes tiene una mayor oportunidad, la gente que sabe que tiene diabetes tiene una mayor oportunidad de tener un buen control. Y el control en México también es un control que ha ido aumentando, pero que es bajo comparado con otros países. Aquí pueden verla en Sanud 2012, 25%, y otros países como Canadá y Estados Unidos casi al 60%. En otras palabras, es importante y esas encuestas nos permiten identificar objetivos en los que hay que poner mucha atención. Ahora quiero hablarles de 3 premisas que hemos estado aprendiendo mucho en la investigación en obesidad. Una es que es una epidemia que no se puede solucionar solo con educación nutricional. Eso es lo que el sentido común nos dice, que depende de la educación, de lo que sepa la gente. Pero la realidad es que es una epidemia que tiene determinantes estructurales muy complejos. Tiene que ver con el entorno político, el comercio internacional, el medio ambiente y la cultura. Y la sociedad es responsable de la solución, no es responsabilidad de un solo sector. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se pueden lograr conductas saludables si el entorno no nos lo permite o no lo facilita? Eso es ahí donde hemos identificado muchas oportunidades de políticas públicas. Quiero pasarles solo unas fotos para que vean. Esa es la disponibilidad de alimentos poco saludables o que tienen ingredientes muy poco saludables. Es muy grande en nuestro país, muy grande. No solo la disponibilidad, sino las estrategias que utilizan para hacer que los consumidores cambien sus elecciones de elecciones saludables a unas que son menos saludables. También los puntos de venta y otras estrategias, por ejemplo, publicidad dirigida a niños de alimentos poco saludables. Son estrategias en las que se pueden implementar políticas. Una de las que nosotros identificamos y propusimos desde el 2003, es decir, pues casi más de 15 años, hace más de 15 años, fue la posibilidad de implementar impuestos a las bebidas azucaradas y eso afortunadamente sucedió en el 2014. En el 2008 presentamos uno de los primeros análisis donde ya hacíamos un modelaje y encontrábamos que la posibilidad de poner un impuesto a las bebidas azucaradas las podría reducir. Y esto, bueno, se ha ido confirmando además con los siguientes estudios. Hay ya 2 estudios en revistas de muy alto impacto internacionales donde investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que hubo una reducción en el consumo de bebidas azucaradas que llega a ser hasta de 7 litros per cápita.
Ese es un gran resultado que se ha tomado de modelo en países como Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Chile. Es decir, México es un modelo por esta política y por la evidencia que ha generado de las evaluaciones para que otros países puedan poner políticas similares. Y ese efecto dominó en las bebidas azucaradas en el mundo es en parte gracias a estos trabajos que se han hecho en el instituto. Hemos también, bueno, y quiero comentarles, esa interpretación a veces no la tienen los salubristas. Aquí es fácil ver los beneficios, pero el sentido común dice, bueno, pues 6 calorías per cápita, pues no puede tener mucho impacto en obesidad. Los salubristas sabemos que tiene mucho impacto. Una es contestar que no es la única estrategia, es parte de una serie de estrategias. Pero también la visión de salud pública nos diría que esas 6 calorías per cápita representan en 123 millones de habitantes, 184.500 kilos de azúcar por día que se dejan de consumir, o más de 67.000 toneladas de azúcar menos consumida al año. Yo les preguntaría, ¿qué política podría lograr estos resultados? Entonces es clarísimo para quienes tenemos esa visión de salud pública cómo estas políticas están ayudando al país. Hemos además modelado el impacto que tendrán en los próximos 10 años. En este artículo que publicamos el año pasado, encontramos que si esta política se mantiene o se mejora, se podrían prevenir 190.000 casos de diabetes, 20.000 casos de infartos y se podrían salvar 19.000 muertes en adultos de 35 a 94 años. Y esto con ahorros de casi $1.000 millones internacionales. Entonces, esta es una política que pues, realmente tiene muchos beneficios y estamos investigando sobre ella. Para concluir, quiero enseñarles otras políticas en las que también estamos trabajando que nos están enseñando mucho. Estamos viendo con una evaluación que hicimos de los códigos de autorregulación de los anuncios en televisión, que la autorregulación de esos códigos de ética por la industria no sirve para prevenir las prácticas de anuncios de comida poco saludable dirigida a niños. ¿Qué quiere decir esto? Que como en otros países del mundo se ha visto que autorregulación no es una vía. Para esto se requiere de regulación. Para tratar la obesidad seriamente se requiere regular y proteger a los niños de publicidad de alimentos dañinos. Otra cosa que hemos visto con los lineamientos en escuelas que sacaron la comida chatarra, que bueno, no están implementados al 100%, pero van con un buen avance, aumentó mucho la disponibilidad de alimentos y comida chatarra por parte de vendedores ambulantes y tienditas alrededor de las escuelas, principalmente en las escuelas más de menores recursos. Esto es algo que también es importante y en lo que estamos trabajando y estamos documentando. Y finalmente, el etiquetado que tienen los alimentos hoy en día en México, que es este etiquetado que se llama GDA, pues nosotros hemos producido muchos reportes, incluso desde antes de que fuera legislado aquí en México, donde demostramos que es un etiquetado que no se entiende en México por universitarios. Ya sabíamos que no se entendía ni en Alemania. Aún así, este es el etiquetado que se seleccionó, pero ahora tenemos una oportunidad y vamos a buscar un sistema de etiquetado y vamos a trabajar para que esto sea cambiado por uno como el de Chile. En Chile tienen estos octágonos que dicen alto en azúcares, en calorías, en sal, en grasas, y esto sí lo entienden hasta los niños. Entonces, pues vámonos, si queremos tratar la obesidad seriamente, por algo que sí entienda la gente, no por algo que pues, no entienden ni los profesionales de la salud. En Chile ya quitaron los personajes de los productos chatarra, ya no los tienen, o sea que se puede, porque si uno dijera, bueno, eso no se puede en ningún lado, pero nos están poniendo un ejemplo y creo que podemos hacerlo también aquí. Y hay propuestas todavía más atractivas, por ejemplo, poner un sello de alerta en las bebidas azucaradas que diga este producto puede causar diabetes y caída de los dientes. Y eso es una realidad y tenemos toda la evidencia. Entonces, pues, si lo hiciéramos, todavía lograríamos bajar el consumo más. En México se consumen como 160 litros per cápita de bebidas azucaradas, en China 4 litros. Entonces, por eso hay una emergencia por diabetes y tenemos que hacer acciones muy, muy decididas. Entonces, en conclusión, para controlar esta epidemia se requieren cambios en el sistema alimentario, realmente. La prevención requiere de esfuerzos individuales, pero también sociales y un conjunto de políticas y leyes. El impuesto al refresco pues, es un éxito, contribuye a reducir el consumo de azúcares agregados y tiene grandes beneficios a la salud y es un ejemplo para el mundo. Y existe un ambiente tóxico y obesigénico y tenemos que ver cómo ayudamos más a que las conductas saludables que la gente quiere tomar se puedan desarrollar. Y yo con eso concluyo. Este es parte del equipo que investiga en el centro en los estudios que les presenté. Muchas gracias.
doctor Barquera, quien también nos presenta, nos ilustra la generación y uso de evidencia, y concretamente en el caso de obesidad y el papel del Estado en modificar el entorno alimentario, y obviamente también algo sobre efectos de las políticas que el Estado mexicano está implementando. Y ahora me da mucho gusto presentar a la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, quien es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas en nuestro instituto. La doctora Alpuche es infectóloga pediatra, obtuvo su maestría y doctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM y un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y ella ha trabajado en muy diversos temas sobre enfermedades infecciosas y ha participado en grupos de expertos. Los temas que ella ha manejado van desde la patogénesis bacteriana, las bases moleculares de la resistencia bacteriana, modelos de interfase salud humana, animal, ecosistemas, y también técnicas diagnósticas y dinámica de transmisión de enfermedades prevenibles por vacunación y otras como influenza, dengue, chikungunya y Zika. Y ha trabajado en el Hospital Infantil de México, también en la Facultad de Medicina, y fue directora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y nos va a hablar precisamente del tema de enfermedades infecciosas. Muchas gracias, Celia. Pues buenas tardes y reitero también el agradecimiento por la invitación. Y para hablar sobre enfermedades infecciosas y la agenda que tenemos en el Centro sobre enfermedades infecciosas en el Instituto, quiero iniciar o puntualizando algunos aspectos sobre la situación de las enfermedades infecciosas en el mundo y en México. Y para eso quisiera decirles que los que me antecedieron claramente dejaron la importancia o enfatizaron la importancia de las enfermedades no transmisibles como prioridad en salud pública en la actualidad. Sin embargo, debo mencionar que las enfermedades infecciosas siguen siendo la segunda causa global de muerte, y los que se mueren de infecciones, el 90% no son por enfermedades emergentes, son por las enfermedades de siempre, que ustedes pueden ver ahí, como son SIDA, tuberculosis, paludismo, sarampión, diarrea e infecciones respiratorias. Es decir, que estas enfermedades que se consideran como persistentes, debemos también aceptar que el origen, la frecuencia, su magnitud, la diversidad, su perfil va a ser diferente en las diferentes regiones geográficas, relacionado a muchos factores, como son los políticos, sociales y sobre todo económicos, particularmente indicadores de desarrollo. Sin embargo, ahí siguen las enfermedades infecciosas con diferente perfil, pero las podemos encontrar en países desarrollados, en países emergentes y desde luego mucho más en los países pobres. Las que más asustan a la gente son las enfermedades emergentes, las que son causadas por los microorganismos nuevos que están produciendo infecciones que antes no se conocían precisamente por ser estos microorganismos nuevos. Son una realidad y solamente en este siglo podemos ver que cada año aparece hasta 1 o 2 de estos microorganismos causando epidemias de considerable magnitud. Y las tenemos que tomar en cuenta, que en realidad se están sumando a las persistentes con los perfiles variables que hablábamos. Por otra parte, tenemos a las que ya se conocían, pero estaban confinadas a ciertas regiones geográficas y por diferentes factores se salen de esta zona y se van hacia otras. Y creo que los ejemplos más claros los hemos vivido recientemente en el continente americano con la llegada del chikungunya y Zika, y que en menos de 2 meses viajaron muchísimos kilómetros en su dinámica de transmisión.
No podemos olvidar lo que nos estaba diciendo el doctor Cravioto previamente, las que serían reemergentes y que teníamos controladas en muchas regiones, pero que en otros sitios todavía siguen existiendo. La mayoría de estas, las enfermedades prevenibles por vacunación. Y un ejemplo claro es el sarampión. El doctor nos hablaba de Ucrania, pero Italia ha tenido brotes considerables solamente en este año, y Rumania, y en años previos los tuvimos en Reino Unido, en Francia, y los brotes que han existido de casos importados en Estados Unidos, pero más de 100 casos asociados a los parques de diversiones. Ahí están, y por eso no podemos bajar la guardia. Pero un mensaje muy claro que debo decir en esta reunión es eso insensible, que no le estamos dando mucha importancia en muchos países, porque las excelentes mediciones de carga de la enfermedad generalmente visualizan las cosas en una dimensión, en una ventana, y es el problema de la comorbilidad de las enfermedades infecciosas con los individuos que tienen enfermedades crónicas, y que muchas veces esto es lo que los está llevando a los desenlaces fatales o a una mala calidad de vida. Y pensemos en pie diabético, en los pacientes diabéticos, como muchas otras cosas. Y lo enunciamos ahí en la transparencia. La mayoría de estos enfermos crónicos además ingresan mucho a los hospitales, y al ingresar se encuentran con otro factor muy importante también sensible de las infecciones, que son las infecciones asociadas a la atención de la salud, y además que se une a otro de los problemas más graves, que es la resistencia antimicrobiana. Y qué decir de las infecciones que sabemos por su cronicidad, su proceso de inflamación crónico, pueden llegar a desarrollar cáncer, como sería el virus de papiloma humano, hepatitis C, hepatitis B, etc. En esta tabla larga, no quiero que la lean toda, probablemente ustedes conocen mucho más que yo de todo esto, solo quiero mostrarles algunos de los brotes de enfermedades infecciosas en México en los últimos años, en este siglo, y hay de todo. Hay emergentes, hay reemergentes y hay persistentes. O sea, seguimos viviendo también con estas enfermedades infecciosas. Tenemos que reconocer que hay grandes logros en la prevención y control de enfermedades infecciosas en México, muchas de esas asociados a este excelente programa de vacunación universal y otros de prevención y control de enfermedades, y también logros potenciales en proceso. Pero también tenemos que reconocer que tenemos determinantes de permanencia, emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas en nuestro país. Las coberturas de vacunación, ya se habló mucho el día de hoy, y las capacidades de operar los programas de prevención y control en los sistemas de salud de los estados son heterogéneas, y hay que identificar las importantes zonas que puedan estar con rezago, porque eso a veces hasta dentro de un estado pueden existir diferencias. Además, hay de manera natural acúmulo de poblaciones susceptibles con base a la eficacia de las vacunas en el mejor de los escenarios. Y si a esto se agrega disminución de las coberturas de vacunación, estamos creando bolsas de susceptibles que pueden ser foco para diseminación de brotes si esto vuelve a introducirse. Somos un país que periódicamente, anualmente, estacionalmente, tenemos desastres naturales, y solo este año hemos vivido todos los que están ahí mencionados, además de la migración interna y transnacional. Y los ejemplos de chikungunya y Zika son claros, que entraron por la frontera sur, muy relacionados a este proceso. Pero además tenemos gran afluencia turística y de comercio internacional. O sea, ¿qué pasa con esos brotecillos de influenza en el sureste durante el verano? Te dicen por sentido común muchos médicos, es porque vienen muchos turistas de América del Sur y es su estación de influenza. ¿Eso es real? ¿Eso puede cambiar la dinámica de transmisión de influenza en México? ¿Nos podemos empezar a parecer más al sur que al hemisferio norte? ¿Eso va a tener un impacto en vacunación? Son muchas cosas que tendríamos que estarnos preguntando en esta relación.
Pero además no podemos olvidarnos de la inseguridad por violencia y crimen organizado que bloquea acciones de salud pública, y aún con la mejor voluntad hay zonas donde no podemos entrar. Además de pobreza creciente y barreras de acceso a servicios públicos, urbanización desordenada y saneamiento inadecuado. Tenemos que reconocer que somos un país de riesgos mixtos en salud pública y a pesar de la transición epidemiológica no nos podemos olvidar de las enfermedades infecciosas. En este sentido, nuestro centro en el instituto está trabajando para cumplir con su misión, que es generar conocimiento de excelencia y también formación de recursos humanos, muchos de ellos aquí, de excelencia en el tema de enfermedades infecciosas para poder generar evidencia científica y recursos humanos adecuados para poder apoyar la prevención y control de estas enfermedades. Y esto lo hacemos a través de 3 direcciones de área, donde independientemente de la estructura orgánica que tengamos, manejamos liderazgos académicos con los temas que ustedes ven de cada dirección de área. Me voy a permitir enunciar de manera muy general, presentándoles con algunas fotografías a los que son los actores de esta investigación que se realiza en el CISEI. Desde luego no están todos los que son, no daría tiempo para presentarlos a todos. Pero en primer lugar quisiera presentarle algo de lo que hace en la Dirección de Infección e Inmunidad y Enfermedades Transmitidas por Vector. Este tipo de investigación es de las más fuertes que tiene el instituto en general y en el CISEI, ni qué decir. Ha acompañado al instituto desde su creación, porque el CISEI es uno de los centros fundadores junto con el de salud poblacional y la Escuela de Salud Pública. Y la investigación en enfermedades transmitidas por vector que se hace en el CISEI junto con la del CRISP va desde la investigación biomédica básica en la identificación de procesos genéticos, celulares, moléculas en relación a la inmunidad, pero de los vectores, para tratar de encontrar elementos que puedan bloquearse para disminuir su eficacia como vectores, hasta estudios que se están realizando en campo. Este grupo, con el doctor Mario Henry Rodríguez, tuvo una participación muy activa en el control de paludismo y actualmente sigue trabajando en temas como es la eficacia y determinantes de la participación municipal en el control del dengue con un enfoque ecosistema y con no solamente en nuestras poblaciones. Estos modelos educativos los ha llevado a diversos países del área mesoamericana. Actualmente, más estudios de distribución geográfica y temporal, uniendo lo que serían análisis metagenómicos con una distribución geoespacial y análisis de dinámica de la transmisión, no solamente en dengue como está ahí, sino también en chikungunya y zika, y con esto contamos con la colaboración en Senaprece. El grupo también se extiende con el doctor Humberto Lanz, que en el área de investigación aplicada está trabajando desarrollo de mosquitos Aedes aegypti transgénico que bloquean el desarrollo de virus dengue en colaboración directa con el doctor Ildefonso Fernández. Y el doctor Ramos, que trabaja biología y epidemiología de dengue, particularmente replicación viral, estrés, inmunología y determinantes de la endemicidad, más en anticuerpos neutralizantes como parte de la inmunidad. Un grupo grande es el de las infecciones crónicas y cáncer, donde han estudiado respuesta inmune celular y humoral para identificar marcadores que permitan desarrollar otras técnicas diagnósticas, terapia génica e inclusive identificar factores del huésped que lo puedan hacer predisponerse a cáncer cervicouterino inducido por virus de papiloma humano. El doctor Martínez es un joven investigador que trabaja inmunología básica, pero tiene modelos muy interesantes sobre el repertorio de linfocitos T y B, que son excelentes propuestas para evaluación de vacunas, diagnóstico y pronóstico de enfermedad.
y la doctora Burguete, que está trabajando fuertemente en la susceptibilidad genética y factores ambientales que favorecen el desarrollo de enfermedades infecciosas y no infecciosas, y mucho del microbioma relacionado con obesidad y cáncer. Un grupo muy grande es el de la Dirección de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas, donde están los emblemáticos estudios de la doctora Lourdes García en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, en tuberculosis, en diversos aspectos, con la descripción original de la Asociación de Diabetes y Tuberculosis como un problema importante en México y otras enfermedades prevenibles por vacunación. El doctor Hugo López-Gatell, que junto conmigo somos de los que recientemente nos integramos al centro, hace 4 años apenas, está trabajando determinantes de diseño de estrategias en la prevención de la transmisión vertical de VIH y sífilis congénita. Junto con el doctor Víctor Hugo Borja del Seguro, son los centros en México de la Alianza Global para la Prevención y Control de Zika, Zika Alliance, con una corte muy grande de embarazadas que sufrieron infección por Zika durante el embarazo y en seguimiento de estos. La evaluación de la terapia PrEP para prevención de VIH en grupos de riesgo y nuevos modelos de vigilancia. La doctora Gabriela Echaniz por años fue la mayor aportadora de la información para el sistema CIREVA de vigilancia de infecciones bacterianas, para genotipos y serotipos y resistencia a antibióticos de Streptococcus pneumoniae hasta hace algunos años, mismo modelo en estafilococos y ahora trabajando en otros modelos de diagnóstico molecular en meningitis bacteriana. Doctor Silva es pionero en la generación de información sobre bases genéticas de resistencia bacteriana, describiendo nuevas especies de algunas de estas bacterias y nuevos mecanismos. Y yo, teniendo la fortuna de unirme a este grupo, he regresado a trabajar cosas de resistencia bacteriana en la interfase salud humana-animal, yendo desde el campo con diseño epidemiológico hasta metagenómica para poder ligar mejor la dinámica de transmisión de estos problemas. Tenemos ejemplos de proyectos muy amplios donde estamos favoreciendo la interrelación de diferentes grupos del CISEI, diferentes centros del instituto y trabajar con otras instituciones como CONAGUA, como otros institutos, etcétera, o SENAPRESE en el caso de los proyectos de enfermedades transmitidas por vector. También participamos en la formación de recursos humanos y ustedes tienen ahí la cartera tanto en cursos formales de posgrado como en educación continua, donde hemos llegado a tener visitas de hasta más de 100,000 individuos en algunos de estos cursos abiertos. En conclusión, quiero dejarles unos 2 mensajes importantes al final. El primero es que los retos en la prevención y control de enfermedades infecciosas son muy complejos cuando tenemos persistentes, emergentes, reemergentes, todas juntas circulando en estas condiciones. La única manera es de trabajar con múltiples expertos de manera integrada y con garantía de calidad. Y la evidencia científica es la base, es el pilar, siempre y cuando sea de calidad. Y es muy difícil porque tenemos que mantener y mejorar lo que existe para una buena respuesta, vigilar lo que no existe pero que puede aparecer, prepararnos con modelos flexibles porque no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni qué es lo que va a aparecer. Tenemos que utilizar la evidencia científica de la manera más adecuada y aportar conocimiento propio, que es donde el CISEI del instituto está tratando de participar y favorecer el trabajo multidisciplinario. Y nunca olvidarnos de evaluar también con diseño científico las estrategias que estamos realizando. Y desde el CISEI sean bienvenidos cuando quieran visitarnos. Gracias. Muchas gracias a la doctora.